Hola amigos de Psicópolis, estamos en una nueva entrevista en el ciclo Psicópolis, Centro Cultural Gabriel Mistral, con invitados, a mi entender, de lujo, espero que para ustedes también. Estamos junto a Germán Céspedes, un tremendo músico, un gran frontman también, lo hemos visto desde siempre en televisión, haciendo cosas que son sorprendentes en Aterrizaje Forzoso y luego en Sexual Democracia. Y Claudio Volpino, un tremendo músico también, un gran baterista conocido por todo el ambiente nacional. Él ha tocado internacionalmente también con Ricky Martin, Montaner y así otros más, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, básicamente lo que nos trae acá no es esa gran trayectoria de estos músicos de lujo que acabo de llamar, sino que más bien cómo en cierto modo ha habido un camino que pendula entre la creatividad y el enorme talento que ellos han tenido y que tienen, por supuesto, y la sobrevivencia en un sistema que tiende a infrautilizarnos, ¿ya? Entonces vamos a entrar de lleno en una conversación que nos sugiere un aspecto bastante antiintuitivo para los que ven mucha televisión, ¿ya? Bueno, Germán, estamos acá en Psicópolis, te presento el libro Psicópolis. Está muy interesante lo que conversamos respecto al libro, así que espero leerlo y tener... De hecho, cuenta con que es un regalo. Muy agradecido. Perfecto, qué bueno. Mira, desde siempre te hemos visto, recuerdo en imágenes que hoy están muy candentes en YouTube. De hecho, cuando uno ve hasta los Jaujarana, ve esos ojos gigantes y te ve tocando a ti. Sí, bueno, yo veo harto los Jaujarana, pero en el caso de ver un aterrizaje forzoso tan promisorio en esa época de los 80, porque era alucinante ver una banda que tenía una línea musical que sorprendía. De hecho, lo digo desde conversaciones muy actuales que he tenido con otros periodistas y amigos. Uno habla de Viena, habla de aterrizaje forzoso, y te ves a ti ahí con un falsete impresionante. Y bueno, esa imagen promisoria musicalmente, que luego tiene que enfrentar una caída de los sellos, que luego tiene que enfrentar cambios políticos, ¿cómo se va ajustando en realidad con sus propias necesidades como persona? Germán Céspedes, ¿qué va pasando con Germán Céspedes? Bueno, mira, esto es una cosa que viene mucho más atrás. Yo creo que viene del momento que uno toma la decisión. Y esa decisión yo la tomé mucho tiempo atrás, la verdad. Y por eso el otro día me encontré con una señora que su hijo también decidió tomar el mismo camino. Y entablamos una conversación bien interesante al respecto. Yo a los 8 años empecé a agarrar una guitarra que era de mi abuela, y mi abuela cantaba canciones de campesinos, la guitarra traspuesta y todo, y me llamaba mucho la atención el sonido de la guitarra, y fue ahí que empecé con el asuntito de la guitarra, y de ahí decidí que quería cantar, quería hacer música. Y esa decisión obviamente se estuvo y la fui ampliando y la fui madurando durante los años siguientes. Llegué al colegio, a mi banda, tocaban, soy de la zona de Rancagua, la Santa Región, y tocaban Esta la Primavera y cuántos eventos había por ahí, con la banda que tenía en el colegio. Y luego de eso vine a la universidad, donde había que tomar una decisión respecto a lo que uno podía hacer con su vida. Como yo ya sabía que mi idea era la música, ya la tenía interiorizada, tenía que ver qué podía servirme dentro de lo que me ofrecía la universidad, aparte de una familia tradicional donde el menor de 5 hermanos, todos ingenieros, todos ya camino, entonces ahí te quiero detener un poco. Ahí seguí un poco. En ese proceso escolar, ¿hubo inhibiciones por parte del sistema? ¿Hubo gente que te dijera, deja esa guitarra que no te va a servir para nada? ¿Tus mismos familiares, si habían hermanos mayores que eran ingenieros y todo eso? Mira, en ese proceso. En el proceso, hasta cuarto medio, nunca tuve ningún tipo de recriminación o de consejo respecto a no seguir el camino de la música, porque quizás no creyeron o no tenían la certeza de que yo lo iba a hacer así. Eso se dio cuando yo salí de cuarto y tenía que entrar a la universidad. Entonces yo dije, bueno, lo mío es la música, pero no quiero ser profesor de música, no me veía enseñando música. Por lo tanto, no quería estudiar licenciatura. Y dentro de esas cosas, lo que más me acomodaba como una manera de
no de dejarme tranquilo a mí, más que nada dejar tranquilo un poco a mi familia y el entorno. Fue estudiar una ingeniería que fue la ingeniería en sonido que estudié en Valdivia. Entonces ahí me fui a estudiar a Valdivia, ingeniería en sonido, con la cual tuve muchas opciones de echar al sistema. ¿Estamos hablando en qué año? Estamos hablando del año 80. En 80 ya. Y yo postulé, di la prueba y quedé en la carrera de ingeniería en sonido en Valdivia. Después me fui a Valdivia a dar el examen de admisión porque había que dar un examen especial. En ese tiempo había 25 cupos, de los cuales 20 lo ocupaban la región y 5 eran nacionales. Así que tenía que enfocarme en echar dentro de esos 5 nacionales a ingeniería en sonido porque era un poco la tranquilidad mía respecto a mi familia y el que no estuviera ahí, oye, pero ¿qué vaya a hacer de tu vida? ¿Cómo te vas a dedicar a esto? Y bueno, quedé en la carrera y de ahí estudié y me titulé ingeniero de sonido, pero paralelamente siempre con la música. O sea, yo el primer año de universidad ya tenía mi banda en la U. Que no era la misma banda del colegio. Es que no era la misma banda del colegio, obviamente, eran compañeros que también tenían las mismas inquietudes musicales que yo y que habían echado a sonido un poco bajo la misma razón. Perfecto. Con los cuales obviamente nos alineamos y empezamos a hacer banda. Al principio me acuerdo de una banda acústica, tocábamos con la guitarra acústica, éramos 3 guitarras acústicas y hacíamos voces emulando un poco lo que eran en ese tiempo las canciones de América, de Eagles, que eran muy vocales. A propósito de eso, de que fue en el año 80 cuando entraste a la universidad, específicamente es el año 80 cuando muere John Lennon. Había una estructura también de grupo musical, de rock, de Beatles. Lo que había sucedido con los 70, eso tiene que haberte inspirado en cierto modo a pensar en que no ibas a ser profesor de música. Sí, de todas maneras. Sino que más bien un rockstar, en el mejor de los casos. Sí, yo si bien mi formación al principio era baladista. Yo a los 8 años cuando empecé a tocar guitarra sacaba canciones de Julio Iglesias, Rafael, y ese era mi repertorio. Después en la media obviamente ya empecé a cambiar de repertorio, era un poquito más tirado al rock. O a la balada rock. Pero yo creo que lo que más influyó en mí fue el hecho de haberme ido a estudiar a Valdivia. O sea, independientemente de que lo que yo quería me contribuyó mucho en la formación musical el hecho de llegar a Valdivia, una ciudad muy lejana de Santiago, donde no tenía la influencia de Santiago ni musicalmente ni en cuanto a lo que eran las líneas de las radios y cosas así. Allá era un tipo rock mucho más alternativo y cosas así. Y ahí descubrí bandas que hasta el día de hoy me inspiraron y que me siguen inspirando, como Genesis, como Esto casi era como un tráfico del rock, así, claro. Los cassettes se los traficaban. Sí, no, obviamente, y además que había una colección muy grande de música, porque yo conocí muchos amigos, entre ellos el hermano de Jaime Feinberg, que fue mi partner en aterrizaje por muchos años. Sí. Que era Patricio Feinberg, que era fanático de la música de ese tipo, el rock sinfónico de los 70, 80. Claro, y él invertía mucho dinero en música y conseguía que la gente que viajaba fuera del país le trajera, y tenía una colección de discos enorme. Entonces, él nos proveía, digamos, de material para escuchar. Entonces, nosotros ahí... Ese es un detalle interesante, que existían condiciones especiales, que no todo era como tan estándar, es decir, no, las cosas fueron sucediendo como todos saben que suceden las cosas. No, las cosas no suceden todo como todos saben. Siempre hay acontecimientos especiales. Es que hay cosas que marcan. ¿Es amigo de Estados Unidos? No, hay cosas que marcan. Yo me acuerdo que antes de eso mi bagaje musical era popular totalmente, pero de ahí empecé a meterme en otro tipo de música y a explorar otro tipo de estilos musicales que obviamente me fueron formando y dándome un remesón más o menos de lo que yo traía como bagaje musical. Perfecto. Y que eso influyó, porque de hecho a nosotros cuando empezamos a componer, al principio de los 81, 82 empezaron las primeras canciones que mezclamos con el repertorio de temas conocidos que hacíamos en nuestras presentaciones dentro de la universidad y dentro de la ciudad y todos los eventos que podíamos. Ahí se fueron dando ese tipo de cosas que la gente no empezaba a decir, oye, usted tiene marcada una tendencia, son medio así como los Génesis. Claro, sí. Entonces, al final se fue volcando un poco en eso, en la creación, porque también existía la necesidad de crear nuestros proyectos. ¿Siempre como frontman? No, mira, originalmente como músico, yo siempre me he considerado un músico, ¿no? El hecho de cantar y el hecho de tocar bajo siempre fueron cosas que se dieron también en el camino.
porque cuando yo formé la primera banda, que fue como la base de aterrizaje, yo tocaba guitarra. Y se dieron ciertos cambios y se dio precisamente algo que tiene que ver mucho con el tema que conversamos recién, que el baterista, que era el que se suponía que iba a ser el titular de la banda, se dio ante la disyuntiva de dejar la música producto de que el papá lo puso entre la espada y la pared y le dijo: mira, tú eres músico o eres ingeniero, entonces decídete. Si eres ingeniero, cuenta conmigo; si eres músico, ya lo usan arregla los solos. en esa condición. Claro, y él de la noche a la mañana nos dijo: oye, yo ya hasta aquí llegué, nomás no sigo porque o me cortan toda mi vida. Entonces, ante eso se dio la disyuntiva. Entonces el bajista dijo: oye, yo quiero tocar batería, y algo toco. Ya empezó a tocar batería. Entonces el guitarrista, que era yo, junto con otro, con Fiverr, dijimos: falta un bajista. Entonces yo dije: bueno, yo toco bajo. Y ahí empecé a tocar. Claro, y ahí me fui y me puse a tocar bajo. Interesantísimo. Vamos Y tampoco cantaba porque era un vocalista. Ya. Que el vocalista después también se dio la misma disyuntiva, que tenía que dejar de cantar porque si no lo iban a echar de su casa. Ya. Y dije: ya cantemos, ya cantamos. Ya, casi como por consecuencia de lo que estaba Como pasando. consecuencia, todo ha sido consecuencia. Yo creo que en general la vida es consecuencia. Siempre Es interesante eso, que ya, situaciones especiales y también como consecuencia de adaptación, bueno, ya yo canto. Claro, al final, y la anécdota es simpática, porque nosotros un día teníamos que ir a tocar a un gimnasio en Payaco y partimos y cargamos las cosas en un furgón escolar que era el tío del tecladista, que el mismo tecladista que después era desexual. Sí. Entonces cargamos todo y el último en pasar a buscar era el vocalista de aterrizaje y pasamos a su casa y dijo: no, yo no voy a ir. Pero ¿cómo no voy a ir? No, es que sabes que tengo problemas con mi familia, que no quieren que cante, y mi pueblo igual, quiere que me dediquen los estudios. Bueno, pero le renuncia mañana. No hay día, voy a renunciar ahora, tenemos que ir a... No, dijo, es que es antiguo, dijo: ya no voy, no hubo caso. Entonces partimos de Valdivia a Payaco y viendo el repertorio dijimos: a ver, que tocar esta canción. ¿Tú te la sabes? Sí, ya. No, más o menos, ya. Tú cantas esa estrofa y yo canto el estribillo. Ya, ok, tú cantas la estrofa y yo el estribillo. Ya, perfecto. Esta me la sé, ya canto yo. Ya. Y así fue aterrizaje. Yeah. Entonces con Jaime nos fuimos viendo quién cantaba. ¿Eso fue un verdadero aterrizaje forzoso? Eso fue un aterrizaje. La Payaco, nosotros las canciones. Ahora, la gracia es que las canciones las habíamos escrito. Yo escribía casi la mayoría de las canciones, entonces por lo menos me las sabía. Pero no era el cantante, entonces me di la obligación de cantar de un día para otro las canciones de aterrizaje con Jaime, y ahí empezó que fue lo que después hicimos cuando grabamos el disco, que cantamos él, yo, y como una estrofa él, el estribillo yo, cosas así. Sí, hay cosas muy interesantes. Pero todo, como te digo, consecuencias, pues al final todo ha sido consecuencia, una tras otra, detrás de un mismo... En un proceso de adaptación. Exactamente. Absoluto, siempre adaptamos. Yo creo que siempre te tienes que ir adaptando un poco. Sí, en un proceso que uno debe entender como una obsesión en la adaptación y no como una rigidez en un proyecto. Yo creo que es natural, sobre todo cuando tú haces música. Debe ser también lo mismo en otro tipo de arte, pero la flexibilidad es parte de lo mismo, porque tú no puedes ser rígido con algo. Es parte de la condición biológica. Además que la creación tiene mucho que ver con el estado de ánimo, entonces un día puedes ver las cosas de una forma y otro día las puedes ver de una forma absolutamente diferente. Entonces, interesantísimo. Vamos a tomar un poco de agua. A propósito de eso, lo que sé que nos pasó en Génesis también, que se fue Vito Guillermo en el momento y se tuvo que optar Phil Collins. Y no quería cantar, pero lo tuvo que hacer. Se dio una presión así. Mira, de que no quería cantar, no estoy muy seguro, porque tengo cantando toda la vida. Después ya la evidencia de ese que es dudoso. Ahora, Claudio. Bueno, en el caso de Claudio, el aspecto de esta entrevista tiene muchas particularidades desde lo personal. Primero, por la amistad que tengo con Claudio de años. Él fue mi profesor de batería en este caminar por la música, en esta cosa que uno quiere hacer, en cierto modo, lo que en realidad la pasión le está ordenando y no la racionalidad. No hay proyectos estructurados ni nada de eso, sino que simplemente quiero tocar un instrumento.
Claro, y nos topamos en Lolol, me acuerdo. Sí, varios lados, Sí, sí. tomábamos por ahí. Sí, usted no había ido a Rancagua, nosotros habíamos tocado en Rancagua y estaba tocando con otro grupo, entonces era interesante cómo nos conocimos y terminó siendo mi profesor. Iba a mi casa, me acuerdo ahí. Sí, estaba también trabajando, sí, departamento que tenéis por ahí. Sí, un departamento que queda en el sector norte de Santiago. Y vamos a dejar que pase Germán. Perfecto. No sé, con Claudio me tocó también conocer un poco este péndulo que intentamos describir en la entrevista de hoy, que es este gran baterista que me contaba sus comienzos. Nosotros, como profesor mío, teníamos mucha conversación, eran almuerzos de conversación que preparaba mi hermana, ¿cierto? Que eran unos videos gigantescos y todo eso. Y era mucha conversación donde yo le preguntaba, ¿qué te parece este baterista? ¿Qué te parece? Y él, dentro de todo su conocimiento, muy educado, por cierto, porque ese conocimiento lo educó en una de las universidades más importantes de Chile, la Católica, indiscutible. Entonces, en cierto modo, Claudio, la pregunta va, ¿hubo una colegiatura tuya desde el punto de vista de el baterista que conocemos todos? Y cuando digo todo, hablo del Pato Salazar, de muchos, quien yo logré conocer después y me hablaban excelente de ti. Pero tú lo tenías muy claro, tú sabías que ibas a ser siempre baterista. Cuéntame eso. Sí, mira, muy parecido a lo que decía Germán también. En mi comienzo yo empecé cuando estudiaba en el Patrocinio San José, Colegio Salesiano, en Bellavista. Y ahí empecé, en ese tiempo no habían, los colegios no hacían flauta dulce como instrumento. Después, con los años se hacía flauta dulce obligatorio. Y mi mamá, que a mi mamá le gustaba mucho la música clásica, me metió en clases particulares de flauta dulce. Ese fue como mi primer acercamiento a la música. Tenía como 12 años. Claro. Y era súper, en esa época era como diferente todo, porque pocos estudiaban flauta dulce, o todos sabían tocar guitarra, o la mayoría guitarra o piano, pero la flauta dulce no era como muy conocida. Entonces, eso fue como lo primero que hice en música. Después entré en el Instituto Nacional, y ahí, en la orquesta del Instituto Nacional, ahí fue como mis comienzos también, como baterista se podría decir. Empecé a estudiar con Carlos Figueroa Papá, y después salí de la también con la elite de la música, digamos. Claro, que era el único profesor que había en ese tiempo. O sea, si hay alguien que le está escuchando desde, no sé, desde Quillota o, bueno, ¿cuánto voy a estudiar yo con bateristas de ese calibre? También hay una oportunidad ahí, es un acontecimiento especial. Sí, claro, Carlos Figueroa era como la eminencia en esa época, y hasta el día de hoy sigue siendo es súper reconocido. Y no solamente acá, en el extranjero, claro, personas en la batería. Y eso claro, entonces, bueno, de hecho estudió Clavito, estudió ahí en la Avenida, estudió el Pancho Cos de Viena, estudió el baterista de UPA también, Octavio Cuñán. Entonces, muchos estudiamos ahí y salimos después de ahí. Después yo seguí en el colegio, entré a la orquesta del Instituto Nacional, después salí del colegio y entré a estudiar percusión. De ahí vino ya mi primera banda, que fue Doctor No. claro, el trío. Era banda conocida. Claro, sí, grabamos un single, nos tocaron por aquí y por allá, algunas Que digamos que en esa época grabar ya era un acontecimiento único. Sí, ya. de hecho lo graba entrar con Era re difícil Sí. De hecho lo produjo el mismo que produjo de Recién Forzoso, Alejandro Soto, lo produjo también nosotros. Imagínate, está todo la monopolizado. conexión ahí fuerte. Y eso también fue circunstancial, porque Alejandro era de estudiar sonido igual que yo, era de unas promociones anteriores y él se vino a Santiago y fundó su primer estudio de grabación, y obviamente gracias a eso nosotros pudimos llegar a grabar ahí. Perfecto. En esa época de sueños, donde se estaban, técnicamente se estaban dando las cosas, ustedes estaban saliendo a la música y estaban saliendo de forma conocida, la gente los reconocía y también empezaron a convencer a sus propias familias de que las cosas podían resultar bien por ese lado, ¿cierto? Yo me imagino. Entonces empezaron a surgir esas carreras, aterrizaje forzoso, tocaste con Álvaro Caramelli, claro. Y empezaste en realidad a relacionarte con el Oraldo de esto, con el Olimpo.
todos conocidos, o sea, los que me han nombrado son personas que en cierto modo han hecho crecer musicalmente dentro de lo conocido a la música chilena acá. Claro, yo igual me costó, a diferencia de Germán, claro, mi viejo igual en un principio costó convencerlo de que dedicarme a la música. O sea, igual ellos me decían antes de salir del colegio, ¿qué vas a hacer? Ellos querían que fuera médico, porque mis papás tenían Título nacional y todo eso, es probable. Claro, o sea, ellos querían que tomara una carrera así como más formal. Ya. O sea, igual los tuve que convencer, porque en esa época también, digamos que no todos los proyectos que conocían los papás así a nivel popular serían como proyectos musicales como profesionales. Los papás veían como que todo muy hippie, todo, Claro. había mucho alcohol, mucha droga. Entonces era Jimmy Page en todos lados, claro, borracho, tocando, claro. Los papás eran Sí, muy claro. conservadores, entonces no Exacto, la creían. por el camino vos mal. Claro, el camino bombardeo. Claro, entonces no me creían eso, entonces me costó mucho convencerlo. Yo creo que cuando mis papás se convencieron de que yo era, o sea, que realmente era serio, era cuando grabé el primer disco, o sea, cuando grabé con Doctor No, con Virginia, con Caramel, ahí dijeron, ya en serio, ya. Claro. Y cuando me iban a practicar todos los días, o sea, yo tenía que convencerlo a ellos que Y en cierto modo ellos también financiaban eso. claro. Claro. Y en tu Pero caso, Pero mira, fíjate que si bien ellos tienen esas menciones, pero yo creo que lo que los termina de convencer es verte a ti convencido. Claro. Porque ellos ven que tú lo disfrutas, que sientes que estás como pez en el agua cuando estás haciendo eso. Que de hecho mi mamá después se convirtió en mi fan número uno, porque ella le gustaba, sobre todo a sus vecinas, decían, no, oiga, el sábado gigante a su hijo. Entonces mi mamá... o sea, es que salir de sábado gigante, Y en ese tiempo, claro, en ese tiempo sábado gigante era una obligación. Claro, Era una obligación. entonces yo creo que te ven un poco No por sabía eso, y eso te da el convencimiento de que si tienes difícil la vida del músico en un país como este, que yo lo he vivido porque obviamente uno ha pasado por épocas malas económicamente y sobre todo cuando ha tomado la decisión de formar familia, porque yo siempre digo a mi hijo que está siguiendo el mismo camino. De hecho, mi hijo dejó su carrera de tercer año de psicología en la Universidad de Santiago por dedicarse a la música. Yo no le puedo decir nada, obviamente, que le claro, o sea, además le puedo decir mis pensiones, claro, decir mis pensiones y cosas por el estilo, pero sí lo veo, por ejemplo, y que siempre lo comento porque lo encuentro simpático. Tengo hermanos que siguieron el camino formal y ellos estudiaron ingeniería, entonces llevan años trabajando, uno le quedan como 8 años para jubilarse. Siempre la misma pega, entonces trabajar en una pega y hoy día ha ido ascendiendo. Un solo contrato. Pero está en la misma empresa desde que salió de la universidad, entonces cumple rigurosamente con su horario. Entonces, él muchas veces económicamente me ha ayudado y el asunto porque él tiene los recursos y así muy generoso conmigo. De hecho, terminó pagando mi carrera porque mi papá falleció falleció el año que yo entré a la universidad, así que él me financió el estudio. Entonces, o sea, tu proceso musical lo viviste sin una imagen de padre. Sí, sin papá, exactamente. Ni que corrigiera, ni que no, estimulara. nada. Entonces fue mi hermano un poco el que asumió ese papel y económicamente también. Así que eternamente agradecido. Pero más allá de eso, es la comunicación y la relación. Entonces él me dice, puta que te envío, me dice, pues, yo te veo de repente que andas viajando, y que ha ido a México, a Argentina, y que va a tocar a apoyar y que después va a Arica. Y yo todos los días haciendo la misma me es jubilar. Eso es como viviendo bajo confianza. Con una libertad de confianza. Claro, una libertad de confianza, exactamente. Como dice tu solución de que mira, al final de cuentas es eso, porque son las... Yo a mi hijo siempre se lo he dicho, cuando mi hijo me dijo, papá, ¿sabes que voy a dejar la carrera? Obviamente yo me chocó al principio, yo le dije, pero estás en tercer año, o sea, ya no te queda nada. Pero me dijo que no es lo mío, no sé. Entonces yo lo primero que le dije, y siempre se lo repetí a mi hijo, le digo, mira, ¿sabes qué? Es importante que ustedes tengan algo claro. En la vida, como muchos creen, que las decisiones son difíciles, yo le digo, las decisiones no son difíciles, tomar decisiones es fácil. Lo difícil es aprender a vivir con esas decisiones. Entonces ustedes tienen que pensar siempre en eso, o sea, tomar decisiones para mí
en la vida ha sido fácil, yo tomo decisiones fáciles. Cuando decidí dedicarme a la música, cuando decidí estudiar ingeniería de sonido, cuando decidí irme a Valdivia. Para bien o para mal, tú las tomas. Cuando yo me decidí venir de Valdivia a Santiago a grabar sin un peso y sin ya la ayuda económica, que no podía seguir pidiendo a mi hermano que financiara tampoco. ¿Varias veces ha sucedido eso? Y ¿Varias veces claro, ha caído muchas tomar veces, fondo? muchas veces, pues, y al principio fue así, yo me vine a Santiago a grabar sin un peso y Decisiones suicidas. me las tuve que batir los primeros meses comiendo arroz y caldos Maggi de repente para el cambio. Entonces al final son decisiones que uno toma y que yo siempre digo a mi hijo, si tomar decisiones es fácil en la vida, lo difícil es aprender a vivir con esas decisiones. Entonces, Interesantísimo. eso es lo que tiene que usted tener. Esa la vamos a notar, porque yo la quiero notar. Claro, tomar decisiones, el problema no es tomar la decisión, el problema es vivir con esa decisión. Exactamente. Exactamente. Exacto. Esa es una enseñanza. Yo siempre Igual se está grabando, aunque está oscuro. No, yo siempre se lo he dicho a mi hijo, por eso cuando mi hijo decidió dejar eso, lo primero que le dije que tomar decisiones en la vida no es difícil. ¿Ah? Lo difícil es aprender a vivir con esas decisiones, por lo tanto piénsalo. Es un buen legado. Sí, Sexual Democracia triunfador, que eran todo. Sí, yo lo veo también lo de Miguel, que yo respeto harto y valoro harto lo de Miguel en un momento que fue como súper así, se adelantó un poco a los tiempos, Sí. por todas esas canciones que hizo, la letra de Tocar los tres juegas. Claro, las cosas fueron muy innovadoras. Entonces yo respeto harto esa etapa de Miguel y admiraba mucho esa etapa que tuvo porque fue como súper Ahora pero- esa etapa de Miguel también hay que Respetarla, y darle claro que mérito sí. también a Iván, que Iván es Claro. músico de formación, digamos, de Ya. escuela, Ya. digo, de licenciatura en música. Hubo gente detrás que vio Claro, eso. entonces también él Realizaba en el momento. ¿no? manejaba mucho la teoría musical que le permitió hacer canciones que tienen que ver con el manejo de la música, digamos. O sea, transformar esa poesía Teoría. urbana que tenía, Exacto. la llevaban a lo que era la Claro, música. y Condición sine qua non para hacer sexual democracia. Y Andrés- Claro, y ¿cómo Andrés- convertir eso en música? Y Andrés, por su lado, que tenía toda esa formación del músico, ¿cómo se dice? También canchero, El canchero, ¿cachai? Que puede tocar ramás, que tocan. Claro, que puede Ya. tocar ranchera, puede tocar cumbia, puede tocar rock, puede tocar lo que quiera. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces, yo creo que el valor que tiene tiene que ver un poco con eso. O sea, Él supo traducir eso y llevarlo a la música. yo creo que fue una buena conjunción entre Iván, Miguel y Andrés, que fue el origen del sexual democracia. ¿Tú le diste peso a sexual democracia? ¿Lo sientes? No, Era el otro más sí, conocido mira, de esa. lo que pasa es que no me atrevo a decir que yo No, no, puedo haber influido en eso. Pero creo nosotros que- estábamos yo creo viendo, que le estábamos cambié, viendo a ti en una banda nueva. yo creo que le cambié un poco el concepto, que puede haber sido mi aporte, digamos, por el hecho de venir de una banda ya establecida y aparte con un concepto de música diferente en cuanto a composición, por ejemplo. Que yo reconozco que al principio me chocaba un poco esa suerte de democracia cuando los primeros ensayos, porque hay un afán de sobresalir que hacía que en un momento lo musical fuera como una cosa rara, que a mí no me cuadraba al Ya, principio, claro. que yo siempre, a ti te consta que yo siempre decía, oye, pero arreglemos la porque no Pero eso sí, podemos hacer solo toda la misma vez, ¿cachai? Es una función de ritmo, que Claro. te da hartas cosas. Entonces, Muchas obviamente, personas se llegan a ordenarlo. entonces, claro, faltaba Faltaba. que eso era lo que yo siempre al principio cuando entré a la sexual siempre luchaba por eso porque no me cuadraba que estuviera haciendo un punteo mientras estaba cantando Miguel, por ejemplo, ¿cachai? O sea, Sí, entonces siempre decía, oye, cada era uno exótica. claro, cada uno tiene su momento, claro, si quiere hacer un solo tiene que ser en su momento. O sea, tú tenías paradigmas anteriores. Claro, porque yo venía de escuchar música. No, paradigmas. Claro, yo venía a escuchar una música que era más estructurada. Sí, o sea, sí. por ejemplo, si uno escucha música como la de Toto, por ejemplo, que ya pasa a ser música matemática, Sí. ¿cachai? Donde cada cosa, cada arreglo tiene, en tal parte tiene que ir y no puede ir en otra, ¿me entendí? O sea, Claro. y eso ahora es cierto, yo creo que en eso puede haber influido, pero más allá de eso, no, yo creo que Pero en ese caso, Sexual Democracia en sí ya era un concepto de música potente. Ahora te hago la pregunta directamente ácida. ¿Por qué Germán Céspedes no es el sustituto natural de Miguel? O sea, es una lógica bastante básica. Buena pregunta. Sí, claro. O sea, el sustituto natural en Sexual Democracia de Miguel
desde todo punto de vista, más bien desde el género. es que mira, nunca me lo he planteado. Yo creo que básicamente porque creo que el Sexual Democracia, cada uno tiene su aporte desde lo suyo. O sea, Claudio desde la batería, de su ritmo, de su mezcla. El Andrés de su experticia con la guitarra más ranchera, más picaresca. Entonces, Iván desde su parte más cuadrada y más estructurada por su formación. Entonces, creo que no sé. Yo creo que Sexual Democracia, por ejemplo, Boris Miranda, que es el actual vocalista de Sexual, tiene un poco de Miguel, tiene un poco, es como la simbiosis, ¿no? Bien especial, porque yo al principio cuando me lo presentaron, sin conocerlo siquiera, de hecho hablé con él una vez, le dije, mándame algo grabado por ti para escuchar tu voz, pero ni siquiera sé tu tonalidad, no sé qué todo lo canta. ¿Fue concursable? Claro, me mandó un me audio, si yo dije, La audición, ¿no? canta parecido a Miguel, sí, tiene una tonalidad parecida a Miguel. Ahora lo que faltaba era que tuviera ese manejo del repertorio, ¿Y del escenario? que creo que le falta, yo creo que todavía le falta. Sí, claro. Manejo del Le falta escenario. todavía. Yo creo que tiene manejo del escenario, lo que siempre yo le decía a Boris que buscara su propio camino, porque al principio era muy imitar a Miguel. Entonces yo siempre le dije, no busques imitar a Miguel, busca tu propio Como esas camino. bandas chilenas que intentan imitar a Gustavo Cerati, son No, rasgos, pero muy latinos. Claro. Mira, yo creo que la banda hoy día se puede parar en cualquier escenario y hacerlo bien. Lo que pasa es que siempre hay comparaciones. En el caso de Boris, siempre alguien se va a comparar con Miguel. Eso es Pero yo represento a la gente que, disculpa Claudio, pero represento a la gente que le cuadraría mucho el tema de que Germán liderara esta última etapa de Sexual Democracia. Primera vez que lo escucho. O sea, te lo digo absolutamente. No, sería bueno. Bueno, yo creo que sería absolutamente evolutivo, no evolutivo. Y así son los más nuevos, claro. Absolutamente evolutivo. Con 8 proyectos, claro. Si quieren prensa y un montón de otras cosas. No, como si tú igual ser natural, sería algo natural. Sí, o sea, por esta la lógica de todo lo que, bueno, quien aflora en estos momentos es. Claro. No voy a pensar. Te la tiro esa porque lo he conversado. Entonces, es tan potente, es tan fuerte la imagen que tiene Germán, que yo creo que él ni siquiera la dimensiona porque está dentro del laberinto. Y como nosotros vemos fuera del laberinto lo que está sucediendo, nosotros lo vemos potente, claro, lo vemos potente. Entonces, desde ese punto de vista, estaría bueno pensar. Estaría bueno. Sí, sería un buen final evolutivo. Con esta etapa, claro, con otra etapa. Claro, Eso sería una buena voz, buen falsete único. Entonces, tú me ibas a decir. No, que volviendo un poquito atrás, es de que si uno ve ahora lo que ha hecho Miguel, y no es por falta de modestia, pero si bien los grandes éxitos que tuvo Sexual fue con la banda que conformábamos, los 5, ¿cachai? Ahí había un power, había una mística que no se ha vuelto a... O sea, nosotros 4 que nos hemos vuelto a juntar, la hemos vuelto a sentir, ¿cachai? Pero en los discos que hizo después Miguel no se volvió a hacer eso. Si tú ves lo que ha hecho después, que los 4 o 5 producciones que ha hecho después nunca no se logrado cosas cosas porque para mucha gente se terminó Sexual Democracia. O sea, Claro. se vivió tanto que al final como que volvió al underground. Claro. Volvió al underground, pero de sus propias posibilidades. Claro, Y eso son las posibilidades de bien, porque ni siquiera los canales lo pescaron. Claro. O sea, no lo pescaron los medios, nada. Entonces, en cierto modo, Sexual Democracia cayó en estado de hibernación. No sé, Eso yo le reprocho un poco a Sincronía Miguel, de que un poquito se encargó un poquito Y peligrosamente. de pisotear un poco el nombre de Sexual Eso. Democracia. Porque mucha gente como que... y yo creo que con el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, un poquito estamos tratando de un poco de Sexual Democracia que está aquí abajo, un poquito levantar el Pero le nivel. falta la jugada 36.
Lamentable, claro. la 36, Claro. y el más pasa de arriba. Claro, Porque el no, protagonismo ¿cachai? se vaya nivelando y él pasa arriba. Nosotros creo que tenemos un poquito esa yayita, ¿cachai? O sea, que tenemos un poco dejar en alto Sí. el sexólogo, ¿cachai? Bueno, Yo creo ha que sido, vamos a hacer un ha sido una gran entrevista. Vamos a seguir presionando Vamos a juntar a los 4 y yo voy a cantar. Vamos a seguir presionando a Germán. Así ¿Se lo piensa? cuatro, pues, Sí. ¿por qué no? Pues, Perfecto. Bueno, luego de esta gran entrevista, pero gran entrevista, y lo digo desde el punto de vista que lo he pasado muy bien, va mi admiración a cada uno de ellos. Y bueno, estamos dando el cierre. Gracias, Germán, por venir. Gracias a ti. Te voy a dedicar el libro, te lo voy a regalar, por supuesto, para que sigamos conversando sobre la Psicópolis. Te haces parte ya de la Psicópolis, tal como Sí. todos aquellos que han comprado el libro. Sí, Claro. y si ustedes, y si tú estás viendo esto y no sabes, Psicópolis. léelo. Te va a descubrir un mundo muy interesante, un concepto muy interesante respecto a lo que es la música o el concepto del músico en este país. Buenísimo. Quiero que le manden un saludo tú, Claudio y Germán, un saludo a la gente de Viña, que mañana estoy en una entrevista en la radio Viña del Mar. Entonces les comuniqué a ellos, les conté a los que están organizando la entrevista que iba a estar con ustedes. Entonces, un saludo para la gente de Viña. Bueno, a toda la gente de Viña, queremos mandarle un saludo enorme de parte de mía, personal, Germán Césped, de los sexuales, de aterrizaje forzoso. A Rafael de Manso, música, que- a Rafael Manso, como tú dices. Y un saludo afectuoso a toda la gente de Viña. Espero poder estar pronto por allá haciendo algunos conciertos, presentando la música, nuestra música. Así que cariños para todos. Ya, pues un saludo para toda la gente de Viña del Mar, Javier. A Rafael Manso. Rafael Manso, un gran saludo por allá, para toda la gente de la radio. Sí. Y bueno, y a toda la gente que compre Psicópolis, el sistema que nos infrautiliza, que tiene mucho que ver con lo artístico que nosotros hacemos. Entonces, recomendado 100%. Gracias Juan Pablo, gracias por tu tiempo. Mi hermano Germán acá, pasamos un rato súper Sí, agradable. súper agradable. Qué buena junta. Y va a ser Raúl, Sí, ya viene la entrevista con Raúl. la bajista, chile. Bien, cariños para todos. Gracias. Chao. Chao.